Muchísimas gracias y mis primeras palabras solamente pueden ser para agradecer en este caso al Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Andalucía y especialmente a todas a las personas e instituciones que componen este foro por el hecho de haberme podido permitir, en este caso, compartir pensamientos y sobre todo, si es el momento, luego llega el debate, pues interaccionar en este foro que yo creo que es sumamente importante y más en el momento en que nos une. Y también saludar a todas las personas que algunas no veo, pero intuyo por la presentación que son buenos amigos y que es un placer saludarlos, en este caso desde la distancia y desde Estrasburgo, que es donde nos encontramos esta semana aquí en el Parlamento. Y me van a permitir hacer, inicio, una reflexión coincidiendo con una visita que precisamente la semana pasada hice a Andalucía y más en concreto a la provincia de Jaén, porque Jaén, junto con otros territorios andaluces y otros territorios españoles, pues tienen todavía un déficit histórico en infraestructuras y en conexiones y logística del transporte. Las conexiones ferroviarias por carreteras y por carretera, perdón, pues son muy limitadas y sobre todo el acceso rápido y efectivo al aeropuerto de Granada, en este caso de Jaén, de Jaén efectivamente, o al puerto de Motril es prácticamente inexistente, lo cual dificulta sin duda el posicionamiento de cualquier producto que logísticamente necesite estar en el mercado. Y el caso de Jaén o el caso de Extremadura, pues no son situaciones excepcionales. Por desgracia, repito, son muchos los territorios españoles que padecen desde hace décadas, no desde hace 2 días, sino desde hace décadas. E incluso, como bien hacías perfectamente énfasis en tu exposición sobre esa intervención del 21 de enero de 1919, pues ya no son décadas, sino que en este caso ya es hasta un siglo, donde se padece un aislamiento crónico precisamente por una falta de infraestructuras. Pero ese déficit de infraestructuras y esos números que sabemos, que comentamos y que algunos incluso podremos utilizar durante esta mañana, es algo mucho más que eso, porque son rostros, son nombres, son apellidos, son DNIs y son CIFs. Son autónomos, pequeños y medianos empresarios y sobre todo la industria que es la que necesita diariamente esas infraestructuras, sobre todo para posicionar productos en los cuales, desgraciadamente, teniendo un gran producto, no somos competitivos con respecto a otros países que tienen unas infraestructuras mucho más desarrolladas y que han ejecutado en el tiempo y con antelación y con previsión. Precisamente por eso son tan importantes las políticas y los mecanismos de financiación que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros precisamente para finalizar esas infraestructuras, en este caso corredores, como es el caso de los corredores europeos, hay 9 corredores, 2 discurren por el territorio español y conectar así nuestros, en este caso también, como os he dicho, puertos con el resto del continente. Es decir, no son solamente proyectos sobre el papel, sino que son soluciones sumamente importantes para resolver los problemas de muchísimos ciudadanos, en este caso ciudadanos andaluces, ciudadanos españoles, ciudadanos europeos. Aquí, algunos de los presentes, pues ya llevamos luchando muchísimos años por la puesta en marcha, ejecución y rápida, efectivamente, ejecución de los corredores. Yo en mi etapa como presidente de las Islas Baleares ya estuve reivindicando junto con otros presidentes por los que discurría y sigue discurriendo el corredor mediterráneo precisamente esa activación. Han pasado ya 6 años de esa etapa, pero eso demuestra precisamente que esa reivindicación debe superar a los compromisos puramente partidistas, políticos e ideológicos, sino que tiene un bien superior, que en este caso es precisamente España. Y siguiendo en el tema y sobre todo en el ámbito andaluz, la comunidad andaluza, que es sin duda una de las regiones más importantes de Europa y que además está demostrando que puede ser no solamente de las que más potencialidad tiene, todo eso ya lo sabemos, sino que lo sabíamos, sino que además más capacidades y capacitaciones tiene para el futuro, todavía sigue teniendo muchos proyectos y obras pendientes, no solamente de finalizar. He escuchado la intervención de los ponentes anteriores, de la consejera, donde hablaba de esos proyectos que están en ejecución y demás, sino también proyectos pendientes de iniciar, que ese sin duda es el grandísimo reto. Algunos ejemplos son los tramos, por ejemplo, entre regiones vecinas, entre Andalucía, en este caso Almería, y Murcia, 2 regiones que son absolutamente contiguas y que tienen gran interdependencia económica y que siguen hoy en día desconectadas. Algunas zonas interiores, como es el caso de Almería, Granada, Antequera, Algeciras,
la línea Algeciras-Bobadilla, que has comentado perfectamente, Córdoba-Linares y sobre todo, sin olvidarnos de esos ramales, del ramal central que discurre dentro del corredor mediterráneo. Pero no pensando solo a nivel regional, sino también pensando como país, que es lo que además a nosotros nos compete y nos corresponde como parlamentarios europeos, el puerto de Algeciras, y he escuchado que está buen amigo Gerardo Andaluce presente también en el foro. Gerardo, el puerto de Andalucía es sin duda esa puerta de Europa, esa puerta de España, esa puerta de infraestructuras que España y Europa tienen en el mundo, y todo el potencial que tiene el puerto de Andalucía se ve limitado precisamente por las no capacitaciones o no el desarrollo logístico de ese corredor que debemos y que institucionalmente estamos obligados todos a apoyar. Y es cierto que los fondos Next Generation son una oportunidad histórica y una palanca de cambio para apostar definitivamente por los corredores, pero para ello necesitamos ser mucho más ágiles y necesitamos elaborar los proyectos de las obras de una manera urgente. Europa, y lo ha comentado el representante de la Comisión en su intervención anterior, Europa ya ha cumplido con esa parte. Les toca a los países miembros y en este caso nos toca a España, y la competencia del Estado es en este caso llevar ese corredor desde Algeciras a la frontera mediterránea, y en este caso antes del 2030. Y me van a permitir, ya acabando, que haga una referencia y traiga a colación una situación que se ha producido esta misma semana y que es de actualidad precisamente por lo que hace referencia al sistema logístico de transportes de conexión dentro de España y de conexión con Europa. Mientras España no disponga de una red ferroviaria que preste los servicios que la ciudadanía necesita y requiere, nuestro país no tiene otra situación ni otra solución que de seguir dependiendo de la carretera. Por eso, mi sorpresa, no tanto, porque ya lo esperábamos, pero sigue siendo sorpresa, es que hace unos días conocimos el plan de recuperación del gobierno que reenvió al UCEA y en el cual el gobierno planteaba de nuevo ese modelo de movilidad que incluye un sistema de pago del uso de las carreteras, lo que habitualmente se denomina, y todos conocemos el lenguaje paladín castellano, como los peajes. Es una medida que inicialmente el ministro Ábalos quiso justificar echándole la culpa a Europa. Yo mismo hice la pregunta a Europa, la propia Comisión nos contestó que esa medida no respondía a ninguna propuesta o exigencia por parte de la Comisión Europea, y lamentablemente ese plan de recuperación que el Gobierno de España ha remitido a las instituciones europeas, a la Comisión Europea, para que produzca el desbloqueo de esos fondos europeos, va vinculado única y explícitamente a la aplicación, a la realización de una serie de reformas, entre ellas la aplicación de los peajes. Por lo tanto, luego el Gobierno va a implementar este sistema de peajes para cumplir con los compromisos que le permitan desbloquear los fondos. Y de hecho, la nueva ministra lo ha anunciado hace unos días. Y les tengo que decir, y es mi propia reflexión, que bajo mi punto de vista esa medida es sumamente lesiva para todos los españoles y especialmente para comunidades autónomas como la donde el transporte por carretera es esencial, pero donde no está desarrollado suficientemente uno, y vamos a ser penalizados, en este caso todos los españoles, pero especialmente el sector económico empresarial andaluz, como consecuencia de la aplicación de unos peajes que no es lo que necesita España ni es lo que Europa nos pide. Es una situación que perjudica sumamente a los ciudadanos españoles con menos recursos, a los andaluces con menos recursos, y repercute directamente sobre todo el tejido empresarial y sobre todo después de una pandemia. Y acabo, querido Carlos, queridos amigos. Imponer el pago de eso a los ciudadanos, a los autónomos y a los empresarios que utilizan diariamente nuestras carreteras, ya pagadas, no olvidemos, ya pagadas por todos los españoles en presupuestos del Estado anteriores, es una medida injusta y desproporcionada que no nos merecemos ninguno, sobre todo para generar más descompetitividad en esta situación, en este momento. Que el gobierno haga alarde de que elimina peajes en algunos territorios de autopistas y autovías de España, pero luego siga imponiendo un sistema de pago sobre aquellos que además no tienen mayor alternativa porque no hay otras infraestructuras, eso lo que hace es simplemente perjudicar la competitividad de España, de Andalucía, en momentos donde la competitividad de países competidores directos con nuestros productos precisamente nos pone y nos quita valor. Y concluyo con una reflexión.
el potencial de nuestro país no solo para recuperar, sino para ocupar la posición que se merece y a la cual debemos aspirar y dignificar es enorme. Depende obviamente de la colaboración público-privada. No me cabe la menor duda, y esa es mi experiencia, y lo debo decir, lo digo siempre que puedo, la iniciativa privada siempre está en el momento que se la necesita. Incluso cuando no se la necesita, está a disposición y sabe, porque conoce perfectamente y porque se juega su patrimonio, lo que necesita, lo que requiere. En muchas ocasiones simplemente se nos pide a los políticos no que pensemos, sino que no estorbemos. Y yo creo que ese es un buen momento para que las diferentes instituciones, gobierne quien las gobierne, esté en el poder el color político que sea, seamos capaces de tener altura de miras. No pensemos en el corto plazo, pensemos en los resultados a medio y largo plazo. De esas decisiones políticas responsables y serias dependen no solamente las empresas y los beneficios y las cuentas de resultados, sino que dependen las contrataciones, la viabilidad y el estado de vida y de muchas familias, y esa es nuestra responsabilidad. Así que ahora que tenemos esos fondos europeos, el impulso que se nos puede permitir al sector económico empresarial por parte de las oportunidades económicas que brinda la Unión Europea es máximo. Es el momento de reflexionar, es el momento de participar, es el momento de no ser corto de miras y es el momento de estar todos con voluntad política y al lado de la iniciativa privada para conseguir esa red ferroviaria que en este año, el año del ferrocarril, tanto necesitan y se merecen Andalucía, España y Europa. Muchas gracias.